El pastor Efraín Yewes presenta su programa de estudio bíblico Gracia Admirable, una travesía fascinante por la palabra de Dios. Bienvenido a tu programa de estudio bíblico radial Gracia Admirable, una travesía fascinante por la palabra del Señor. Quien te habla, el pastor Efraín Yewes. Y qué gusto y qué alegría me da el que puedas reunirte conmigo y yo contigo a través del canal Fe y también a través de Plenitud 94.7 FM, llenándote con la bendición del Evangelio de Cristo, transmitiendo desde la primera iglesia bautista de Cumaná. Mi estimado televidente, mi amado oyente, pues he estado desarrollando un estudio bíblico por varias semanas en la carta del apóstol Pablo a los filipenses, y ya hoy llego al final de este estudio en la carta a los filipenses. Sin embargo, continuamos estudiando la palabra del Señor, ya que es una fuente inagotable de vida eterna. Nunca se acaba el consejo de la palabra del Señor para nosotros. En este momento yo quiero enviarle un caluroso saludo a mis hermanos Aquiles Lista de la Iglesia Bautista Central, diácono de la Iglesia Bautista Central, el cual es un fiel televidente del canal Fe. También a mi estimada hermana Leda de Rodríguez, allá en el Parcelamiento Miranda, que también es una fiel oyente de Plenitud 94.7 FM. Estimado hermano Aquiles Lista, diácono de la Iglesia Bautista Central, reciba un caluroso saludo, un fraternal abrazo de todos los que laboramos en el canal Fe, y también nuestra hermana Leda de Rodríguez, allá en el Parcelamiento Miranda, que siempre sintoniza Plenitud. También quiero saludar desde acá a mi estimado hermano Virgilio López, a su estimada y amada hermana y esposa Belkis de López, y a su hijo Kevin López. Esta familia es fiel oyente de Plenitud 94.7 FM y todos residentes allí del sector de Cascajal, al igual que nuestro hermano Aquiles Lista, residente del sector Cascajal, acá en Cumaná. Entonces, mis amados hermanos, es un inmenso honor, privilegio, bendición el poder servirles a través de estos medios de comunicación. Yo le invito a que ubique la palabra del Señor, Filipenses capítulo 4, versos desde el 14 hasta el 20. Filipenses capítulo 4, versos desde el 14 hasta el 20. Y dice así la preciosa palabra del Señor: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hasta acá la lectura de la palabra del Señor en Filipenses capítulo 4, versos desde el 14 hasta el verso 20. Mis amados hermanos, ahora para iniciar el estudio bíblico, primeramente le quiero pedir que disfrute de esta pieza musical que he seleccionado para todos los oyentes de Plenitud 94.7 FM, y ya estoy de vuelta con ustedes. Y ya estoy de vuelta
en este tu programa de estudio bíblico radial, Gracia Admirable, una travesía fascinante por la palabra del Señor. Y bien, vamos a entrar en materia. En la primera parte de este programa vamos a estudiar los versos desde el 14 hasta el 16 del capítulo 4 de Filipenses, los cuales dicen: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Hermanos, es muy interesante el verso 14. Vea cómo dice el apóstol Pablo a estos hermanos, a los filipenses: bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y es que la participación nuestra cuando vemos, o la ayuda nuestra cuando vemos a una persona necesitada, atribulada, en dificultades, es fundamental. Y puede ser, hermanos, la ayuda que haga un cambio espectacular en una persona. Regularmente, cuando nos encontramos en momentos difíciles en la vida y llega alguien y nos tiende la mano, eso nunca se nos olvidará. Y posiblemente mañana o pasado esa persona lo sabrá agradecer de una gran manera. Sin embargo, no lo hacemos por buscar dádivas o favores. Debemos hacerlo porque de nosotros debe emanar, debe salir ese deseo de participar naturalmente en la aflicción de los demás, en ayudar a los demás, en fortalecer, animar a los demás. Es bueno hacer esto. El apóstol Pablo dice: bien ustedes hicieron en participar conmigo en mis tribulaciones, porque el mismo Pablo tuvo muchas dificultades durante su ministerio misionero, y qué importante es poder ayudar a los hermanos misioneros, a los hermanos que comparten la palabra, a los hermanos que están fortaleciendo la obra del Señor, pero no solamente a ellos, sino también a los vecinos, a la familia, a los amigos. Cuán hermoso es cuando nosotros ayudamos a alguien. Y no solamente me refiero a una ayuda económica. Regularmente las personas tienden a relacionar esto con una ayuda económica o financiera. No, de ninguna manera. Evidentemente pudiera ser también así, pero no solamente se supedita una ayuda a algo económico. ¿Cuántas veces una palabra de aliento es más que suficiente para hacer levantar a alguien de una tristeza? En el momento cuando las personas se encuentran en dificultades o están desorientados y necesitan una palabra de ánimo, una orientación, cuán valioso es eso. De hecho, no tiene precio. Y a eso también yo quiero referirme en este estudio bíblico. Es bueno, es agradable delante de los ojos de Dios cuando usted usa sus dones, sus talentos, sus capacidades, lo que el Señor le ha dado a usted, para también compartirlo. ¿Cuántas personas tienen palabra de Dios para darle a otros y han cerrado su boca, no comparten de las maravillas del Señor con los demás, con sus vecinos? Es importante, estimados hermanos, que podamos vivir así, con este estilo de vida. Dice el verso 15: y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Mis hermanos, para algunos les cuesta creer cuando se ha plantado una semilla. Les cuesta creer que allí van a ser un árbol y que ese árbol va a ser frondoso y dará mucha sombra y también mucho fruto. Muchas personas ven cuando se está iniciando un proyecto, cuando se está iniciando algo de cero, y son no pocas aquellas que dicen: eso no se va a dar, eso no va a prosperar, ya veré cuando eso caiga. Pero cuando nosotros decidimos creer al Señor, que Él está detrás de eso, y apoyamos, y animamos, y aún participamos, entonces qué maravilloso es cuando vemos ese árbol que ha crecido
y lleva mucha sombra y también mucho fruto. Pero qué fácil es creer cuando ya el árbol está grande, frondoso, que da refugio a los demás y también tiene muchos frutos. Así sí es fácil creer, pero el Señor está buscando hombres y mujeres que se anexen, que se inscriban en los proyectos de Él. Y los proyectos del Señor nacen de manera pequeñita, como una semilla imperceptible así, que se siembra en la tierra y luego hay que regarla, cuidarla y luego podarla hasta que es un árbol frondoso y lleva sombra y mucho fruto. Dios está buscando ese tipo de creyentes, personas que tengan fe y que crean que el Señor está obrando, aun cuando no lo vemos. Hermanos, pero qué fácil es cuando ya las cosas están hechas. Y entonces decir, bueno, yo sí voy a creer allí. Ya, ahí yo sí me voy a involucrar. Cuando ya el ministerio, cuando ya todo está listo, cuando ya los hijos están criados. Pero ¿cuánto trabajo, por ejemplo, da criar a un hijo? ¿Cuánto trabajo da criar a un niño? Hermanos, aquellos que hemos sido bendecidos y que hemos tenido ese privilegio, sabemos que da trabajo. Cuántos desvelos, cuánto sacrificio. Pero lo hacemos porque creemos que será ese niño no se va a quedar allí pequeño, sino que va a crecer y será una persona adulta y llevará muchos frutos, y frutos buenos, frutos apacibles. Por eso lo hacemos, por eso nos esmeramos, porque creemos. El Señor se agrada cuando ve esa fe en la crianza de los hijos, cuando ve esa fe en la crianza, que aun cuando son pequeños tenemos la fe suficiente para creer que van a llegar a una edad adulta y que de esa manera van a llevar muchos frutos también. Déjeme compartir con usted este verso bíblico, Hebreos 13:16. Dice de la siguiente manera: y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces el Señor nos pide que no nos olvidemos en primera instancia de hacer el bien y de la ayuda mutua, de ayudar a los demás, porque de tales sacrificios se agrada al Señor. Las ayudas algunas veces representan un sacrificio para nosotros. Qué fácil también es dar cuando nos sobra. Cuando tenemos en abundancia, bueno, ok, da algo de lo mucho, de lo que sobra. Pero cuando se da desde una posición de sacrificio, porque es que no tenemos suficiente, pero aún así podemos ayudar a los demás, y más en nuestro contexto latinoamericano, en nuestro contexto, en este momento histórico que estamos viviendo. La iglesia cristiana es una gran oportunidad, amados hermanos, para compartir, para ayudar a otros, para bendecir a muchas familias en nuestras iglesias, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. Compartamos y recuerden esto, no solamente me refiero de la ayuda financiera o de alimentos, sino también de palabra del Señor. El texto se refiere a una ayuda monetaria. Acá la ayuda que recibió Pablo fue de algo monetario, fue algo financiero, pero yo también lo llevo a otro plano. No solamente a eso, sino también al plano de poder nosotros compartir las posesiones espirituales que tenemos. La palabra, el conocimiento que Dios te ha dado a ti, apreciado hermano y hermana, no es para que te lo quedes guardado allí, es para que lo pongas en lugar alto y alumbre y lleves mucho fruto con eso también. También quiero compartir contigo otra cita bíblica en 1 de Timoteo 6:18, que dice de la siguiente manera: enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. Pablo diciéndole a Timoteo, enseña a los hermanos a que sean ricos en buenas obras, que sean generosos, es decir, dadivosos, desprendidos, prontos a compartir. Y es una gran distinción del cristiano, el poder ser generosos, el compartir, el ayudar a los demás, hermanos amados. Eso es lo que a lo que la palabra del Señor nos llama a nosotros. También, 2 de Corintios, capítulo 9, verso 6, quiero compartir con ustedes este texto bíblico que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 9, verso 6, ¿sí? Que se conoce como la ley de la siembra y la cosecha. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará
escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Es decir, que hay una ley de la acción y reacción espiritual. Usted siembra, usted cosechará. Usted da y usted recibirá también. No es prebenda. Y esto no son palabras lisonjeras o falsas promesas, de ninguna manera. Aquí lo dice la palabra del Señor y dice, si usted siembra, si usted da, si usted es generoso, usted va a recibir también de igual manera. Usted va a ser bendecido. ¿Cómo va a ser bendecido? Realmente eso es asunto que le corresponde a Dios. Siempre lo respondo de esta manera. La bendición será de parte de Dios y sabemos que las bendiciones que vienen del Señor son las mejores, porque las bendiciones de Dios no añaden tristeza, son de gran estima para nosotros y son bendiciones integrales, no se refieren a lo económico. Puede ser también en esa área, pero la bendición de Dios es multiforme, abarca todas las áreas de nuestra vida. Entonces, ocúpese, estimado hermano, hermana, televidente, radioescucha, a ser generoso, a compartir con los demás, a ser pronto para hacer buenas obras porque son agradables delante de la presencia del Señor. Evidentemente, y esto es bueno aclararlo, las obras no salvan, las obras no dan salvación a nadie. Sin embargo, el Señor espera que los que han sido salvos, los que tienen a Cristo en su corazón, sean ricos en buenas obras. Vamos a hacer una pausa musical para Plenitud 94.7 FM y ya vuelvo con tu programa de estudio bíblico, Gracia Admirable. Y ya estoy de vuelta en tu programa de estudio bíblico, Gracia Admirable, una travesía fascinante por la palabra del Señor. Mis amados, continuamos con el estudio bíblico acá en Filipenses. Ahora vamos al versículo 17 de Filipenses, en el capítulo 4, y recuerdo pues que ya estoy culminando el estudio bíblico en Filipenses, y ya pronto entonces el próximo programa pues pasamos a otro libro, a otra carta pastoral, puede ser alguna carta general del Nuevo Testamento, para continuar nutriéndonos con la palabra del Señor. Dice el verso 17 así: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. El apóstol Pablo aclara, no es que yo esté buscando dádivas, es decir, no es que yo esté mendigando nada, no es que estoy pidiendo o buscando alguna recompensa o que ustedes me envíen dinero, así, de ninguna manera, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Los frutos dan testimonio del árbol. Los frutos que usted dé, que se vean, que sean en su vida notorios, van a hablar de lo que realmente usted cree, de lo que cuáles son sus convicciones. Y mis amados hermanos, hay algo muy importante, porque sembramos en un corazón, en una vida, principios espirituales. Y esos principios espirituales deben tener también un resultado tanto espiritual como tangible, material. Así lo vemos en 1 Corintios 9:11, que dice: si en vosotros sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? Hermanos, es importante meditar en esto, porque no solamente el Evangelio son cosas espirituales, evidentemente, y lo he dicho en reiteradas oportunidades, nuestra vida espiritual impacta en lo material. Nuestra vida espiritual impacta en lo material, es decir, se ve reflejado pues en eso. Entonces el apóstol Pablo dice, no es que yo busque dádivas, es decir, no es que yo esté buscando de ustedes, por ejemplo, finanzas o frutos económicos, sino que yo lo que busco en ustedes son frutos que abunden en su cuenta. Y esta cuenta la asociamos como un banco espiritual. Nuestras buenas obras y las cosas que vamos haciendo
Pues aquí el apóstol dice, para que esto abunde en vuestra cuenta. Es decir, el Señor va como tomando cuenta de eso, de estas buenas obras, de estos gestos, de estas acciones, son agradables delante del Señor y el Señor no las pasa desapercibida. Esto es algo muy importante. Los frutos dan testimonio de qué árbol tú eres, qué es lo que hay en tu corazón y cuáles son tus convicciones. Sembramos principios espirituales, sembramos la palabra del Señor, sembramos el Evangelio del Señor Jesucristo, fue sembrado en mí, en mi vida, en mi corazón, y eso produce, hermanos, en mí, no solamente frutos espirituales, pero sino también acciones, gestos, hechos que hablan también de esa siembra espiritual, que en su momento pues hicieron grandes siervos del Señor. Recuerdo esas lecciones bíblicas que me daba mi pastor Teodoro Marcano, ya en la presencia del Señor. Pues no se me olvidan y me motivan a actuar, a materializar hechos que hablen de esas convicciones, que hablen de esos principios que el Señor me enseñó a través de ese siervo del Señor, por ejemplo. Solo por nombrar a uno de ellos, porque han habido muchos hermanos y hermanas que han sembrado en mí principios espirituales, me han enseñado el Evangelio, me han ayudado a crecer y continúa a mi alrededor existiendo personas que me bendicen y me ayudan a que yo continúe creciendo. Pero eso no puede quedar allí. Yo también, en mí se debe ver reflejados frutos, hechos contundentes que hablen de mi convicción, de lo que yo creo realmente acerca de la palabra del Señor, acerca del Evangelio, acerca de quién es el Señor. Y por eso, hermano, hermana, yo te animo también a que lo que tú has recibido, que ha sido sembrado en ti espiritualmente, pues que sea visto, que se pueda verificar con hechos contundentes en tu vida diaria. Esto es algo importante también en la vida del creyente. También no buscamos, como lo dice primera de Pedro 5:2, esto es algo importante para los ministros de la palabra, pues porque algunas veces se acusa a algunos ministros de la palabra, y no digo que en algunos casos no sea cierto, pero que lo que andan es buscando dinero. Pero mis amados, yo quiero decirles algo. Pregunten también a esos hermanos cuánto han dado, cuánto han invertido, de cuánto se han despojado para la predicación del Evangelio. Primera de Pedro 5:2 dice así: pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Es importante que el siervo de Dios, el ministro de Dios, pastoree el rebaño con ánimo pronto y no con ansias de ganancias deshonestas. Sea más bien con sincero deseo, voluntariamente, porque así lo desea el Señor. Toda obra y todo trabajo que nosotros hagamos para el reino del Señor debe ser hecho con este principio, con un sincero deseo, no por obligación, no por avaricia, no por ganancias deshonestas, sino debe ser hecho pues voluntariamente, porque así le agrada al Señor. Y también el Señor demanda, eso sí, que existan en nosotros frutos. Debemos llevar muchos frutos, así lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 5, dice así: en esto es glorificado mi Padre, esa es palabra que dice el mismo Señor Jesús, en que llevéis mucho fruto, y así probéis que son mis discípulos. Y así la gente vea que ustedes son mis discípulos. Entonces, las personas van a creer que nosotros somos discípulos de Jesucristo, que somos hijos de Dios a través de nuestras obras, a través de los frutos que nosotros llevemos adelante. Esto es algo también clave para el testimonio de la predicación del Evangelio, porque un hecho contundente de tu parte es más poderoso que 1000 palabras que tú digas.
Tú puedes decir y puedes predicar y hablar muy bonito, pero si tus hechos no se corresponden con esa predicación, con esas palabras, de nada vale. Tus hechos echan por tierra todas esas palabras. Es importante que los frutos sean dignos de arrepentimiento, sean frutos que glorifiquen al Padre Celestial, sean frutos que sean cónsonos, que sean coherentes con tu predicación y por supuesto con la palabra del Señor. También hay pues un punto importante en el verso 18 que dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Aquí vemos la providencia de Dios. El Señor provee, el Señor añade, el Señor nos asiste, nos ayuda, nos provee de manera misteriosa, de manera misericordiosa, de manera sobrenatural. El Señor provee, nos ayuda, nos alienta y nos asiste. Pero usa a personas, esto también lo dije en el estudio pasado, te usa a ti y me usa a mí para bendecir a otros. Algunas veces decimos: Señor, bendice al vecino que tiene necesidad. Señor, bendice a tal persona. Señor, ayuda a tal persona. Pero de nuestra parte no hay una acción. Si sabemos que hay una necesidad, ¿por qué no actuamos? ¿Por qué tal vez pudiera ser buena idea que usted haga alianza con otros hermanos o con otros miembros de su familia, ya que usted solo no puede, y hagan una colecta y ayuden a su familia o a algún vecino o algún hermano de la iglesia? Eso es agradable delante de la presencia del Señor, y a eso me refiero. Los frutos hablan, dan testimonio, testifican de tu fe. ¿Qué árbol eres? ¿Qué fruto eres? No puede una mata de mango dar frutos como por ejemplo guayaba u otro fruto. Una mata de mango da frutos, da mangos. Así el cristiano tiene que dar fruto de cristiano. Así el cristiano tiene que dar frutos que sean cónsonos con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De otra manera, allí pues hay no es coherente, y entonces hay un mal testimonio, y eso no es agradable delante de los ojos del Señor. Bien, mis amados hermanos, toda la audiencia de Plenitud y también los televidentes, aquellos que nos están viendo por el canal Fe, vamos a hacer otra pausa musical acá en tu programa de estudio bíblico Gracia Admirable, una pausa para Plenitud 94.7 FM, y ya estoy de vuelta. Y ya estoy de vuelta en Gracia Admirable, una travesía fascinante por la palabra del Señor, y ya en la última sección del programa, pues me voy a referir al verso 19 del capítulo 4 de Filipenses. Dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este pasaje es muy citado por los cristianos, pero ya como hemos estudiado tanto en el estudio anterior como en este estudio, específicamente en el capítulo 4 de Filipenses, y hemos visto la actitud de estos hermanos de la iglesia de Filipos, cómo fueron desprendidos también los colosenses y otros hermanos, los de Acaya también, lo vemos en el Nuevo Testamento, hermanos que participaron en el trabajo misionero del apóstol Pablo, cómo lo iban ayudando, le iban supliendo las necesidades de este hermano Pablo para que pudiera continuar avanzando en el trabajo misionero. Pues el apóstol Pablo les dice a ellos en esta carta: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y qué verso más poderoso y más alentador. Pero hay algo muy interesante también con este verso. Me encanta este versículo y nos encanta este versículo. Amén. Nuestro Dios suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria. No hay duda, nuestro Señor es el dueño del oro y de la plata. Él tiene todos los recursos disponibles. Para Él no hay nada imposible. Para Él no hay ninguna limitación. Amén, hermano. Amén, amén. Sin embargo, hay un detalle con este petitorio de Pablo.
Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria para estos hermanos filipenses que se habían comportado, que habían tenido esta fe, que habían accionado de esta manera. Esto no es un verso que está desconectado, está aislado así en la palabra del Señor. Obedece a un contexto, obedece a unas acciones cónsonas, coherentes que habían tenido los filipenses. Primero, ellos sembraron cuando, como se dice popularmente, cuando nadie daba medio por el ministerio del apóstol Pablo. Y ya hemos pasado por allí, pero acá en el verso 15 lo leímos. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solamente ustedes. Nadie daba medio por el ministerio de la predicación de la palabra del apóstol Pablo. Recuerdo también en este momento a Bernabé. Cuando Pablo se convirtió al Señor, nadie creía en Bernabé, nadie creía en Pablo. En ese momento se llamaba Saulo. Todos le tenían miedo, le huían. Y llegó un Bernabé y lo tomó de la mano y lo presentó ante los apóstoles allá en Jerusalén. Y lo mentoreó, lo ayudó, lo alentó y lo puso en el ministerio. Cuando todos le temían, cuando todos no creían, cuando estaban incrédulos en cuanto a la verdadera conversión de Saulo, pues llegó un Bernabé y también lo ayudó, lo mentoreó y lo asistió para que fuera ese gran apóstol a los gentiles. Pero también, no solamente un Bernabé, sino también los hermanos de Filipos dieron, aportaron, le ayudaron, sembraron. Cuando nadie creía que podía ser próspero el ministerio de la predicación del apóstol Pablo. Estos hermanos fueron de gran bendición porque nadie más creyó en él, nadie más participó, nadie más aportó, nadie más dio. Y entonces Pablo le dice a ellos, pues mi Dios suplirá todo lo que falta según sus riquezas en gloria. Y las riquezas del Señor están disponibles para aquellos que sembramos en el reino de Dios, para aquellos que aportamos en el reino, al reino de Dios, para aquellos que aun cuando no vemos nada, pero vemos que hay una semilla allí, hay que plantar una semilla, vamos a hacerlo, con fe, creyendo en el Señor. Para ellos es esta palabra, para los que creemos, para los que actuamos, para aquellos que actúan en función y tienen estas características. Primero aportaron cuando nadie creía en el ministerio y luego fueron consecuentes también, porque una y otra vez, dice el verso 16, una y otra vez fueron de bendición para las necesidades de Pablo. Entonces fueron personas generosas, que ayudaron, que invirtieron, que dieron. Y entonces viene esta gran bendición para ellos de parte de Pablo. Mi Dios suplirá todo lo que falta. ¿Tú quieres que el Señor supla todo lo que falta en tu vida? Yo estoy seguro que sí lo quieres, pues participe con un corazón generoso en el avance del reino del Señor. Usted, hermano, hermana, quiere crecer, quiere ser bendecido por el Señor, quiere tener disponible las riquezas de nuestro Señor, pues participe. Es que yo no tengo nada, sí tienes algo tienes, porque el Señor te ha dado primero el Espíritu Santo, tú que eres creyente, y ya tienes muchos dones y talentos para la obra de Dios. Inviértelos en el reino de Dios. Y seguramente algo tienes en tu mano, así como lo dijo el Señor a Moisés. Pero ¿cómo haré si no tengo nada? No puedo, no soy, no tengo. ¿Qué tienes en tu mano, Moisés? Una vara, úsala. Mira lo que tienes, seguramente algo tienes para glorificar el nombre del Señor, para aportar al avance del reino. Hágalo, hermano, hermana, con fe, pues el Señor suplirá todo lo que te falta. El Señor suplirá conforme a sus riquezas en gloria, pero primero es el creer. Primero se siembra en fe. Primero se aporta con fe, con certeza, con convicción de que el Señor está detrás de todo eso y va también a añadir sus bendiciones. También recuerdo con este texto el Salmo 23, 1,
también muy popular. Se pegan, por cierto, unas calcomanías en los carros que dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Por cierto, algunos carros por allí tienen algo añadido que no es de la palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará, tu envidia me fortalece. Mira, eso no es palabra de Dios. Esa última parte no está registrada en las Escrituras. Y eso no se debe hacer. No es un mensaje bíblico, no es un mensaje del Evangelio, no está en la palabra de Dios. Este extracto que yo cito hoy, Salmo 23:1, es la palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Amén. Aleluya también, pero es igualmente como lo expliqué. Nos concentramos, o algunas personas quieren concentrarse en la segunda parte, nada me faltará. Pero, ¿y qué de la primera parte? El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor implica que usted debe vivir bajo el señorío del pastor. Usted debe estar a merced de lo que el pastor le diga que usted debe hacer. Y usted debe confiar en la providencia del pastor. Para donde le indique el pastor que usted debe ir, para allá usted debe ir. Lo que el pastor le diga que usted debe hacer, eso usted debe hacer. Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor, Jesucristo es mi pastor. Implica eso. Yo no tengo voluntad propia, sino que el Señor es mi pastor, Él es el que me guía, Él es el que me indica. Y entonces allí entra la segunda parte, nada me faltará. ¿Por qué? Porque el pastor sabe a dónde dirigir a las ovejas para que hallen un pasto fresco, abundante, donde estén libres de peligro, guiándolas a donde esté el agua fresca del manantial para alimentarlas, para saciar la sed. No es por su propia voluntad, no es para donde quiera decir la oveja que va. De hecho, las ovejas tienen visión corta. Es donde el Señor nos indica que debemos ir. Por eso este pasaje tiene la misma implicación y la misma enseñanza que Filipenses 4:19. Queremos concentrarnos en nada me faltará, pero para que eso sea cierto, primero tenemos que hacer realidad, estar bajo el señorío del Señor. Jehová es mi pastor. Y luego nada me faltará. Cuando te dejas guiar por el Señor, cuando dejas que el Señor realmente sea tu pastor y te pastoree y te conduzca, entonces verdaderamente y sin lugar a duda, nada te faltará, mi estimado hermano y hermana. Y también hay un último texto que quiero citar, Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, el resto de las cosas serán añadidas. Hermanos, este pasaje también está escrito, está en el Evangelio, pues porque versos antes dice el Señor que nadie puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Terminará sirviendo solamente a Dios o a las riquezas? ¿O es a las riquezas o es a Dios? Pero a las dos no puede, porque siempre termina esclavo de una de las dos. Nadie puede servir a dos señores, dice el Señor Jesucristo en el contexto de este pasaje. Entonces, debemos buscar primeramente del reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. Hay quienes solamente están buscando es la bendición material, solamente el dinero, y cuyo Dios es el dinero. Todo lo dictamina el dinero, el amor al dinero. Y la palabra de Dios también dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero no es malo en sí mismo. De hecho, es necesario para nuestra vida diaria. Pero es muy diferente cuando el dinero dictamina las acciones de nuestro corazón. Cuando nuestros pensamientos están supeditados a lo que el dinero diga. Cuando nuestra avaricia por el dinero dictamina entonces las acciones que vamos a hacer. De ninguna manera, sino que el Señor, que es nuestro pastor, que es el dueño del oro y de la plata, nos diga, haga esto, nosotros lo hacemos creyendo que por fe el Señor tiene el control, el Señor es un Dios de abundancia, el Señor te guiará a sendas de justicia, a lugares de delicados pastos, nada te faltará, el Señor suplirá todo lo que falta según tus riquezas en gloria, pero recuerda algo, que toda promesa lleva implícito una condición. La condición es que usted tenga un corazón generoso, que usted participe para la expansión del Evangelio, que usted haga
al Señor su pastor verdaderamente, que realmente sea usted una oveja cabal y completa del Señor, y que usted busque con todo su corazón el reino de Dios y su justicia. Entonces todas las demás cosas serán añadidas. No tenemos por qué estar afanados, preocupados, mortificados, qué comeremos o qué beberemos o cómo nos vestiremos. El Señor suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Hasta aquí el programa del día de hoy de Gracia Admirable, una travesía fascinante por la palabra del Señor. Quien te habló, el pastor Efraín Yegües. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar en sintonía de Plenitud 94.7 FM y el canal de televisión Fe, transmitiendo desde la sede de la Primera Iglesia Bautista de Cumaná. Dios te bendiga y Dios te guarde. El pastor Efraín Yegües presentó su programa de estudio bíblico Gracia Admirable, una travesía fascinante por la palabra de Dios.